Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que ya estamos en la casa del Señor. Muchos quizás recibieron visita de sus familiares, otros fueron a visitarlos, pero ya estamos en la casa del Señor. Veo que muchos todavía andan visitando a su familia o todavía siguen de vacaciones, pero nosotros hemos decidido lo mejor: estar en la casa de Dios. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 14 y versículo, vamos a leer del 32 al 37. Al 42 vamos a leerlo. Libro de San Marcos en el capítulo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Ya algunos hermanos se pusieron en pie. Pues está bien si nos ponemos todos en pie. Dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. Diga, a entristecerse y a angustiarse. Dos palabras: a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba. Abba es la expresión como dijera papito. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Como quien dice, tú eres el Dios todopoderoso. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, de atesorar tu palabra, Señor. Y que esta palabra venga, redarguya, haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Habla, Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas. Trae palabra que nos edifique, que nos motive, que nos aliente y que nos haga, nos impulse a seguir adelante en tu obra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Quisiera, hermanos, compartir con ustedes por un momento sobre la importancia de la naturaleza humana de Jesús. La importancia de la naturaleza humana de Jesús. Nosotros humanamente nos cuesta quizás entender o comprender que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántos creemos eso? Pero lo leemos y lo vemos y muchas veces nos cuesta entender
¿cómo es posible que Dios era 100% hombre y 100% Dios? ¿Por qué? Porque esto fue el único que el Padre eligió, porque era el único que reunía las condiciones para redimir al hombre con Dios, para restaurar esa relación hombre-Dios. Fue el único que Dios encontró con las características necesarias para poder arreglar lo que Adán había arruinado al principio, allá en el jardín del Edén. Ahora, hay muchas doctrinas, muchas teorías que tratan de minimizar la naturaleza humana de Jesús. Quizás creyendo que no, pero Él es Dios. Y entonces Él no podemos atribuirle muchas características humanas a Jesús, porque Él es Dios. Y la Biblia dice que efectivamente Jesús es Dios, pero cuando estuvo en la tierra era 100% hombre y traía un propósito, hermanos. Ahora, el propósito que Jesús traía cuando Él vino a la tierra no lo iba a hacer como Dios, lo iba a hacer como hombre. Amén. Lo iba a hacer como hombre. Dice la Biblia que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Y qué pasó? ¿Pecó? No, fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cuál era el propósito de Jesús al ser tentado en todo y no pecar? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito? Demostrarnos a ustedes y a mí que como hombre se puede resistir la tentación. Se puede decir no al pecado. El propósito de Jesús era decirle no al pecado y lo logró. Vivió en esta tierra. Ahora, el problema cuando minimizamos la naturaleza humana de Jesús, cuando minimizamos, sí, ahora a nosotros Satanás comienza a borbandear nuestra mente. Y cuando minimizamos la naturaleza humana de Jesús, entonces tenemos nosotros una excusa, tenemos un argumento. Jesús aguantó, Jesús venció, Jesús hizo todo esto porque era Dios. Pero yo no soy Dios, soy solo humano. A mí me cuesta. Yo no puedo decir que no a la tentación. Jesús lo hizo y Él venció porque Él era Dios también. Entonces, ese es como un argumento, como algo de lo que aquellas personas que no quieren vivir una vida agradable a Dios, de eso se agarran. Eso sucede cuando minimizamos la naturaleza humana de Jesús. Ahora, todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, lo hizo como hombre. Lo hizo como hombre. Amén. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos eso y analizamos lo que San Juan dice, que aquel verbo se hizo carne. Y dice que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Es decir, hablando de Jesús, por supuesto, el verbo era Dios, hablando de la naturaleza divina de Jesús. Pero ese verbo, ese que estaba con Dios, ese que estaba junto a Dios, ese que era el mismo Dios, ese verbo se hizo carne. Ese verbo se encarnó, se manifestó. Dios se manifestó en forma de carne, en forma de hombre. Ahora, se manifestó porque Jesús existía desde el inicio, ¿sí o no? Jesús existía desde el principio de la creación. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús nace, Dios se está manifestando en forma de hombre. Ahora,
como hombre, hermanos, Jesús tuvo los mismos padecimientos que usted y que yo. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, ¿sí o no? Jesús se entristecía. Jesús tenía compasión por las personas. Es decir, las mismas características suyas y mías estaban en Jesús. Y no estaba como Dios. Ahora, cuando habla de que el verbo se hizo carnes, él dice que se despojó de toda su gloria y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Es decir, él se despojó, dice el libro de San Juan, de su gloria, se despojó de su deidad, se despojó de ser un Dios, porque se hizo hombre. Ahora, todo lo que iba a pasar en Jesús aquí en la tierra lo iba a sufrir como hombre. ¿Por qué? Porque él fue 100% hombre. Ahora, en la porción que estamos nosotros leyendo, se vuelve bien poderoso lo que sucede en el Getsemaní. Porque si ustedes ven lo que estamos viendo en lo que Jesús pasó en el Getsemaní, no es más ni menos que la manifestación de las dos naturalezas de Jesús. En el Getsemaní se da algo bien fuerte. Un día antes de ir a la cruz del Calvario, el proceso que Jesús, el plan de Dios que se iba a cumplir a través de Jesús, estaba a punto de iniciar. Era el momento donde el trabajo, la misión que Dios le había, que el Padre le había encomendado a Jesús, estaba a punto de iniciar. Y miren, hermanos, qué tremendo. Si usted leyó conmigo la porción que leímos, ¿qué es lo que usted ve ahí de curioso? Que dice que Jesús estaba muy triste, que él estaba sufriendo. Hermano, no lo estaba haciendo como Dios. En este momento estaba él sufriendo como hombre. Estaba llegando, imagínense, como hombre, él estaba sintiendo en carne propia lo fuerte que iba a ser el sacrificio al que él se iba a someter. Él como hombre estaba pensando cuán doloroso iba a ser el proceso al que iba a entrar. Ahora, como Dios, él sabía lo que venía el día siguiente. Como Dios, él sabía qué iba a pasar el día siguiente. Hermano, Jesús sabía el nivel de tortura. Jesús sabía como Dios el nivel de sacrificio al que lo iban a someter los religiosos de aquella época. Entonces, en este momento, en el Getsemaní, se da la manifestación de las dos naturalezas de Jesús. Como hombre, estaba sufriendo en carne propia. Dice aquí en Marcos no lo menciona, pero Lucas sí lo menciona. Y dice que era tanta, hermanos, era tanta la angustia que Jesús estaba sufriendo en el Getsemaní, que dice que cuando él estaba orando, que el sudor eran como gotas de ¿qué? Gotas de sangre. Hermano, científicamente está comprobado que una persona que está sometida a una presión fuerte, en ese momento los vasos sanguíneos se pueden romper. Es decir, ¿se imagina ustedes el tormento, la angustia, el sufrimiento que Jesús tenía en el huerto de Getsemaní? Él estaba pensando en todo el dolor, porque como Dios, él sabía todo lo que venía el día siguiente, lo despiadado que iban a ser los soldados romanos,
lo tramposos que iban a ser los líderes religiosos de aquella época, que iban a buscar, iban a hacer tanta trampa, tanta ilegalidad para lograr su objetivo y llevar a Jesús a la cruz, llevar a Jesús que muriera. Iban a hacer todo lo posible lo posiblemente humano para poder cumplir el propósito. Imagínense qué tremendo. Y Jesús en carne propia estaba sufriendo lo que venía. Eran como gotas de sangre su sudor. Es decir, en ese momento Jesús se mezclaba la sangre con el sudor, y eso es lo que estaba cayendo. ¿Qué le dice eso a usted, mi hermano? Que Jesús como hombre, que Jesús en su naturaleza humana estaba sufriendo por usted y por mí desde antes que comenzara el proceso de la crucifixión. Ahora, Jesús le pide algo al Padre, algo bien importante. Muchos, y esta semana me llamó la atención porque el Señor me había puesto en mi corazón compartir sobre esta porción. Pero justamente estaba hablando conmigo un hermano que pertenece a una iglesia allá en San Miguel, y él me decía, cuando Jesús me dice en el Getsemaní: Padre, yo sé que tengo que pasar esta copa, pero Señor, que no sea como yo. No habrá otra oportunidad o otro medio como tú puedas salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz. Parafraseando, eso es lo que Jesús le estaba diciendo al Padre. Pero me dice, eso es lo que Jesús estaba diciendo. No era que él no quería ir, no era que él, porque él como Dios, él sabía que él era el único medio, el único plan, la única forma en que Dios iba a salvar a la humanidad. Es cierto, le digo yo. Pero lo que Jesús está expresando en ese momento es: Padre, es cierto que yo tengo que ir al Calvario, yo tengo que morir por los pecadores, pero no habrá otra forma que tú vengas y salves a la humanidad sin que yo tenga que ir al Calvario. Esa expresión Jesús se la dijo 3 veces al Padre. Y en las 3 veces que Jesús expresó eso, el Padre guardó silencio. Como quien dice: Hijo, lo siento mucho, no hay otra forma. Tú eres la única forma en que yo voy a salvar a la humanidad. El Padre guardó silencio, pero Jesús en su sufrimiento, en su naturaleza humana, él pensó: habrá otra forma. Y si no, léalo en su palabra, léalo en la Biblia, los 4 evangelios. Habrá otra forma en que tú puedas salvar al mundo sin que yo vaya al Calvario, sin que yo tenga que beber esta copa. A eso se refería. El Padre guardó silencio. Pero ¿qué es lo que vemos allí manifestado? Hermano, lo que estamos viendo allí es la naturaleza humana de Jesús manifestándose. Amén. Y no es que estemos nosotros quitándole algo a su divinidad. Al contrario, hermano, cuando Jesús expresa eso, muestra eso, él está mostrando que él está sufriendo en carne propia el proceso de ir a la cruz del Calvario. Él está sufriendo en carne. Él está demostrando que era el indicado, que cumplía los requisitos del Padre para poder salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque él no está sufriendo como Dios, está sufriendo como Jesús, hombre, en ese momento. ¿Y sabe cuál es el peligro, hermanos, de minimizar la humanidad de Jesús en este momento? Que se pone en peligro su salvación y mi salvación.
Porque entonces, en el momento, el ejemplo, el mensaje que Jesús trajo a la humanidad, entonces solo Jesús lo pudo cumplir porque Él era hombre y era Dios. ¿Y qué de los sufrimientos por los que nosotros pasamos? Entonces no tenemos la capacidad de salir adelante, de sobreponernos a las dificultades, porque solo Jesús lo podía hacer porque Él era Dios también. Pero no es así, hermano. Cuando Jesús está hablando con el Padre y le dice: Padre, ¿será que no hay otra forma en que yo no pase esta copa? 3 veces. Pero ¿cuál es lo poderoso en esto? Que Jesús, las 3 veces que oró diciéndole al Padre eso, lo cerró con esta expresión: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermano, eso es lo grande. Eso es lo poderoso. Porque aún a pesar de lo fuerte que era aquella presión que él tenía, lo duro que él estaba pasando por aquel momento, y aún el Señor le estaba pidiendo que si no habría otra oportunidad, otra forma de salvar al mundo. Pero al final él cierra. Las 3 veces él cerró de la misma manera: pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Hermano, Jesús nos estaba enseñando a nosotros a que en nuestra voluntad cometemos errores. En nuestros propósitos cometemos errores. Pero cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, hay victoria. Se cumplen los propósitos de Dios. Y cuando nosotros vemos a un Jesús humano, temeroso, a un Jesús sufriendo, a un Jesús desesperado, angustiado, dice la Biblia que él estaba triste y angustiado. Eso solo lo podía tener alguien que era 100% hombre. Triste y angustiado, desesperado por lo que venía. Y como Dios, él sabía lo que venía. Las 2 naturalezas se manifiestan en este momento. Pero hermano, yo quiero seguir exaltando, quiero seguir mostrándole a usted la importancia de la naturaleza 100% humana de Jesús. ¿Por qué? Hermano, esa es nuestra garantía de nuestra salvación. Esa es la garantía de lo que cuando estamos pasando por momentos difíciles podemos clamar a Dios. Y así como Jesús sufrió en aquel momento, y así como él pasó por aquella situación difícil, él venció. Porque de parte de Dios está la mano fuerte y poderosa para sacarnos adelante. Tenemos la oportunidad de clamar en los momentos angustiosos. Porque si Jesús pasó un sufrimiento tremendo, terrible como hombre, nosotros también pasamos momentos difíciles, pero tenemos a Jehová Dios de los ejércitos para ayudarnos en los momentos difíciles. Porque Jesús no lo estaba haciendo como Dios, lo estaba haciendo como hombre. Y nos estaba enseñando: cuando ustedes estén pasando por momentos difíciles, no corran a otra persona. No corran a alguien que posiblemente les traiga solución. Corran a Jesús. Vayan al Padre. Vayan donde Jehová. Vayan donde mi Padre. Porque allí está la respuesta. El Señor Jesús en este momento nos estaba diciendo: sometan su voluntad. Aunque sea fuerte, aunque sea difícil la situación por la que ustedes puedan estar pasando, sometan su voluntad a la voluntad del Padre y van a vencer. Y van a ser victoriosos. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús en el Getsemaní desiste del propósito, del plan que Dios tenía para la humanidad? Hermanos, nuestra esperanza se acaba. Nuestra esperanza ahí hubiera sido totalmente destruida.
su salvación y mi salvación se hubiera perdido. Amén. Porque Jesús en ese momento crucial en la vida de Jesús, quizás la más importante en la vida de Jesús, se estaba dando en el Getsemaní. Allí fue la lucha entre la carne y el espíritu. Allí fue la peor lucha que Jesús tuvo, entre su espíritu, entre la carne, entre lo que la carne le decía, quizás entre los pensamientos que le llegaban a él, entre clamarle al Padre: Señor, ¿habrá otra forma en que tú salves a la humanidad sin que yo vaya a la cruz? Dice la Biblia que 3 veces Jesús hizo la misma oración, pero las 3 veces la cerró diciendo: pero en todo caso, Señor, yo someto mi voluntad, mi deseo, lo que yo estoy pensando, a tu voluntad. Amén. A tu voluntad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, que nuestra voluntad, hermano, y muchas veces cometemos errores y muchas veces tenemos fracasos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido tantos fracasos porque hemos querido imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Y los resultados son fatales. Y ahí venimos todos golpeados, ahí venimos todos heridos, porque imperó, porque prevaleció mi voluntad, mi capricho, mi deseo, y no hicimos caso de la voluntad de Dios. Ni siquiera preguntamos al Señor: Señor, ¿es esta tu voluntad? Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? No, simplemente tomamos decisiones sin consultar a Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Fracasamos, hermano. Venimos, muchas veces nos toca regresar al Señor golpeados de la vida. Regresamos heridos, regresamos con tantas cosas. ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. Pero Jesús, como hombre, nos dio una gran enseñanza: sometan su voluntad a la voluntad del Padre. Hermano, en el Getsemaní se estaba dando una batalla importante. En el Getsemaní se estaba librando una batalla crucial. Ahí se estaba determinando la salvación de la humanidad o la perdición total. Pero Dios Padre confió en que Jesús, en su humanidad, iba a vencer. Hermano, qué bueno eso, porque si Jesús venció, ustedes y yo también podemos vencer. Si Jesús venció, si Jesús fue victorioso, ustedes y yo también podemos vencer. Y nosotros aún más, como dice Hebreos, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en su humanidad. Pero ustedes y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos levanta, que nos saca adelante. Hermano, qué importante eso. Y lo poderoso de esto, que Jesús siguió adelante. Y todos conocemos, bueno, estamos en la época en donde por televisión la gente, la iglesia tradicional anda haciendo un montón de cosas, refrescando todo este episodio, todos estos momentos que pasaron en la vida de Jesús. Lo hacen a su manera. Pero hermanos, qué importante para nosotros, porque Jesús con determinación le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Hermano, allí comenzó a forjarse su victoria y mi victoria en el Señor Jesús. Ahí comenzó el momento cuando Jesús tomó la decisión: Señor, ahora voy. Y ahí comenzamos nosotros todo el proceso.
en el que pasó Jesús. Y muchos quizás hemos visto la película La crucifixión de Jesús. Y dicen que esa película, hermano, oiga bien, dicen que esa película de Mel Gibson no muestra ni siquiera el 50% de lo que Jesús verdaderamente sufrió cuando iba rumbo a la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos que vimos esa película? No, hasta lloramos de ver lo duro, que muestra, lo crudo que muestra el sufrimiento al que Jesús fue sometido. Algo horriblemente fuerte. Y sin embargo, dicen que no muestra todo lo que Jesús sufrió de camino al Gólgota y en la cruz también. Hermano, Jesús sabía como Dios qué era lo que venía. Por eso en el Getsemaní Él sufrió. Él agonizó prácticamente por todo lo que venía, pero lo hizo como hombre, demostrándonos a ustedes y a mí que también en los problemas, en las dificultades, podemos ser vencedores, podemos salir victoriosos. Amén. Porque si Jesús venció, que fue la primicia, nosotros también podemos ser victoriosos. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Porque si Jesús lo hizo, Él fue la primicia. Y Él nos demostró, nos enseñó que nosotros también podemos ser victoriosos. Vamos a pasar por momentos difíciles, duros, momentos demasiado fuertes. Pero Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está para fortalecernos. Amén. Y hermanos, en la cruz Jesús murió como hombre. Amén. En la cruz Jesús murió como hombre. Y el infierno, Satanás, hacía fiesta porque por fin estaba hiriendo a la simiente de la mujer en el talón. El infierno hacía fiesta porque Jesús estaba muriendo como hombre. Y en esa muerte estaba llevando los pecados suyos y los míos. Estaba venciendo la muerte. Estaba venciendo la enfermedad. Hermanos, en ese momento Jesús como hombre estaba llevando todas nuestras culpas y todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y lo estaba haciendo como hombre en su naturaleza, porque ese era el plan de Dios. No como Dios, sino como hombre, cargando en Él el peso de todos nosotros. Hermanos, como hombre Él murió en la cruz del Calvario. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Si Jesús, hermanos, se hubiera quedado en la tumba, nosotros fuéramos como una religión más que hay en el mundo. Seríamos los peores. Seríamos avergonzados. No tendría sentido el evangelio, lo que profesamos, el sufrimiento por lo que pasamos, no tendría sentido si Jesús se hubiera quedado en la tumba. Pero la buena noticia, que al tercer día Él no resucitó como hombre, Él resucitó como Dios. Murió en la cruz como hombre, pero al tercer día Él resucitó como Dios. Las dos naturalezas, hermano. Él resucitó como Dios. Y precisamente hoy en día la iglesia tradicional celebra, pero un domingo Jesús resucitó. Y esa es la mejor garantía de que también un día nosotros resucitaremos. Es la garantía de nuestra salvación. Si Jesús resucitó, esa es la mejor garantía, o la única garantía de nuestra salvación. La esperanza salvadora
se consumó en la resurrección de Jesucristo. Ahí eso fue victorioso. Está bien, era necesaria la muerte, pero la muerte sin la resurrección no tenía sentido. La muerte de Jesús sin la resurrección no tenía sentido. Lo que le dio sentido a la muerte de Jesús en el Calvario fue la resurrección. Porque eso nos hace a nosotros no tener a nuestro líder como las otras religiones en una tumba. Las otras dicen: aquí yacen los restos de fulano de tal, Mahoma, cuántos líderes religiosos mundiales. Ahí están las tumbas donde ahí fue enterrado su líder máximo. Pero vaya a Jerusalén, pero vaya a Israel, la tumba de su Jesús y mi Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y esa es la mejor garantía de nuestra fe, de nuestra esperanza. Eso, hermanos, tenemos que celebrarlo. Amén. Porque ahora ustedes y yo tenemos acceso directo al Padre. Cualquier situación por la que usted esté pasando, ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Ahora tenemos a nuestro intercesor. Ahora está a la par de Dios aquel que dice: sí, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, porque yo viví lo mismo, yo sufrí lo mismo, yo pasé por esa situación y es difícil. Como hombre, eso fue difícil. Ayudarle a fulana de tal, ayudarle a la María, Dios, ayudarle a Juan, a Antonio, sacarlo de esa. Tenemos nuestro intercesor. Ten misericordia, perdonale sus pecados, limpialo. ¿Por qué? Porque yo morí por él. Pero lo más importante, morí por él, pero al tercer día resucitó. Hermano, la resurrección es el sello de oro de la muerte de Jesús. Nosotros somos victoriosos por la muerte de Jesús, pero sobre todo porque Él resucitó como Dios. Es cierto, Él murió como hombre, 100% hombre, pero al tercer día resucitó como Dios. Eso a nosotros nos da garantía de nuestra salvación. Necesitamos nosotros, hermanos, estimar más el sacrificio de Jesús. No tomarlo en vano, hermano. No tomarlo a la ligera. Realmente estimar el esfuerzo, el sacrificio que como hombre hizo Jesús. Y esa decisión de decir: Padre, es cierto, si hay una oportunidad, si hay otra forma de que esta copa yo la pase sin que la beba. 3 veces en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su carne, Jesús le decía al Padre: habrá otra forma, Señor, de que esta copa se dé, pero sin que yo la beba. Ese sufrimiento, esa naturaleza 100% humana de Jesús se vio glorificada cuando al tercer día Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él dijo: en todo caso, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, y eso le trajo la victoria total a Jesús. De tal manera que al tercer día dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y eso, hermano, nos da garantía de nuestra salvación. No es vana nuestra fe. Amén. No es vana nuestra fe. No es por gusto el esfuerzo que usted está haciendo por ser obediente al Señor. Hermano, no es vano el esfuerzo que usted hace por congregarse, por orar cuando Dios lo llama a la oración, por leer su palabra, por hablar a otros de Jesús, por adorarlo, por bendecirlo. No es en vano el esfuerzo que usted hace. ¿Por qué? Porque hay un premio. Porque tenemos esperanza en Jesús. Porque si Él venció, también nosotros vamos a vencer.
no en nuestras fuerzas, sino en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La resurrección es tan poderosa porque le dio el sello de oro a la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, dice la palabra del Señor, vana sería nuestra fe. Pero gloria a Dios, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor en esta tarde. Bendiga al Señor ahora. Dele gracias al Señor porque Él resucitó. Dele gracias a Dios porque Él resucitó de entre los muertos. Porque no se quedó en la tumba. Él está vivo. ¿Cuántos dicen que Jesús está vivo? Él está vivo. Él resucitó. Y tenemos que adorarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que servirle con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si Él hizo el mayor esfuerzo para que fuéramos salvos, vale la pena esforzarnos por obedecer a Jesús, por vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque hay premio para todos. Así como Él venció y Él es la primicia de los que durmieron, así como Él resucitó, también nosotros, los que hayan muerto en Cristo, van a resucitar primero. Luego los que estemos vivos vamos a ser transformados cuando Él venga por su iglesia. Y eso, hermanos, no está tan lejos que suceda. Hoy más que nunca el regreso de Jesús, el rapto de la iglesia, hermanos, está más cerca que cuando nosotros oímos quizás alguna vez que Jesús venía. Hoy, en estos días, está más cerca la venida de Jesús. Y necesitamos estar preparados para que cuando Él venga, nosotros nos vamos con Él. Nos ponemos en pie, iglesia, en esta tarde. Y por un momento analicemos, pensemos, ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿Realmente yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por vivir una vida agradable a Dios? ¿O realmente a mí no me interesa todo el sacrificio que Jesús hizo? Todo el esfuerzo de ir al Calvario, todo aquello que sufrió. Si yo no le doy la importancia necesaria, ese sacrificio queda por un lado. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la importancia que tiene el sacrificio, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo de entre la tumba. Señor Jesús, en esta tarde, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos esta tarde, Señor. Oh, hemos visto, Padre, todo ese proceso, Señor. La importancia de la naturaleza humana tuya, Jesús amado. Estamos viendo la importancia de que eras 100% hombre. Y todo lo que sufriste, lo que pasaste, Señor, lo hiciste en carne propia. Pasaste cada tribulación, cada angustia en tu carne propia, Señor. Pero lo importante, lo grande, Señor, que tú sometiste tu voluntad a la voluntad del Padre. Esta tarde, Señor, queremos agradecerte. Queremos agradecerte por tu sacrificio. Queremos agradecer, Señor, el esfuerzo. Oh, queremos agradecer, Señor, someter tu voluntad a la voluntad del Padre. Queremos agradecerte, Señor, ir a la cruz del Calvario y llevar cada uno de nuestros pecados. Gracias por esa sangre, Señor. Gracias por esa sangre que limpia, que limpió nuestros pecados y los sigue limpiando aún ahora en día. Y nos ha dado salvación. Nos ha dado salvación. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz. Pero sobre todo, Señor, gracias por la resurrección de entre los muertos. Gracias porque vives, Señor. Gracias porque estás junto al Padre intercediendo. Gracias, Señor, por el acceso, por la comunión con el Padre. Gracias por restaurar, Señor, la comunión de la humanidad, la comunión del hombre con el Padre. Gracias, Señor, por restaurar
lo que Adán había destruido. Tú, como el segundo Adán, viniste a restaurar todo. Viniste a restaurar todo, Señor, y a darnos vida y vida en abundancia, a darnos la salvación, a interceder por nosotros. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por hacernos entender esas verdades que nos fortalecen en ti. Yo no sé si mientras la iglesia sigue orando, yo no sé si en esta tarde hay alguien que valientemente quiere tomar esa decisión de recibir a Jesús como su único y como su suficiente Salvador. Habrá alguien que valientemente, viendo quizás todo lo que está pasando a nuestro alrededor en estos días, pero a través de la palabra se da cuenta que necesita rendirle su vida a Jesús. Le invitamos esta tarde para que tome la mejor decisión de su vida y reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que valientemente o quisiera reconciliarse con Dios? Decir, sí, es cierto, yo he andado mal, pero ahora quiero comenzar de nuevo. ¿Habrá alguien que quisiera tomar esa decisión importante en su vida? Si no hay, pues le damos gracias al Señor. Y le decimos al Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu muerte. Gracias, Señor, por sufrir. Gracias por tomar la mejor decisión de ir al Calvario, Señor. Lo que significó mi salvación y la salvación de la humanidad. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por llevar a Jesús al cielo. Gracias por resucitarlo de entre los muertos. Bendecimos y alabamos y exaltamos tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Dejo a nuestro hermano pastor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.